Ya hemos visto cómo las enseñanzas de Jesucristo parecían entrar en contradicción a veces con lo que los judíos, los fariseos enseñaban. Ellos le daban mucha importancia a la tradición, a las costumbres, a las enseñanzas rabínicas, a veces incluso por sobre lo que la Escritura decía o en contradicción a las Escrituras. ¿De qué manera Jesús confrontó esa relación de la tradición judía con el Evangelio que Él venía a transmitir? ¿De qué manera Él les quiso mostrar que habían cosas que eran más importantes que ellos debían poner atención? Que el Evangelio, que lo que Dios quería hacer es una obra que va desde adentro, del corazón hacia afuera. Esto y otros temas queremos conversar con ustedes durante esta semana. Hay cosas lindas que extraer del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, venga con nosotros a estudiar lecciones de la Biblia. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos, capítulo 7, versículo 15. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos acá para poder estudiar juntos lo que es el Evangelio de Marcos. Ya llevamos 5 semanas estudiando capítulo a capítulo lo que el Evangelio nos presenta y estamos ya en esta 6ª semana para poder ver qué es lo que Marcos nos tiene que decir respecto a la vida y el ministerio de Jesucristo. Para poder realizar estos comentarios, estos diálogos, nuevamente está con nosotros el pastor Óscar Lefiguala. Bienvenido, pastor Óscar. ¿Cómo está usted en esta semana? Bien, gracias. Contento nuevamente de continuar con nuestros amigos estudiando la palabra del Señor. Así es, ya nos acercamos ya más dentro de lo que es este trimestre. Estamos prontos a llegar a la mitad, como va pasando el tiempo. Y bueno, yo todavía estoy acá. La idea era no estar tanto, pero bueno, por distintas razones seguimos acompañando aquí en Lecciones de la Biblia. Para poder iniciar, vamos a inclinar el rostro para poder pedir la presencia de Dios con nosotros en el estudio de su palabra. Les invito a inclinar el rostro para orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, una vez estamos aquí delante de ti para pedir y solicitar sabiduría de lo alto a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Queremos pedir que tú puedas estar con cada persona que está escuchando, que está mirando este programa, que ellos puedan también recibir la unción de tu Santo Espíritu, de manera, Señor, que tú abras sus mentes y tú les hagas capaces de comprender el mensaje que tú tienes para ellos y también para nosotros. Señor, que tú estés con nosotros ahora en este estudio, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Vamos a repasar varios relatos que aparecen tanto en el capítulo 7 como inicios del capítulo 8, que nos traen varias lecciones que Jesús nos quiere dar a través de diálogos que tiene también con los judíos. Ya habíamos visto algunas controversias que Jesús tuvo en lecciones anteriores y ahora vamos a ver que todavía existen ciertos temas que pueden parecer ciertas discusiones, ciertos encuentros que Jesús tiene con los judíos, como el que aparece en el capítulo 7, la primera parte. Durante la mayor parte del capítulo hay un diálogo en torno a cierta situación que ocurre aquí en el capítulo 7. A ver si comenzamos leyendo algunos versículos. En el capítulo 7 dice: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban.
Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Vamos a dejar hasta allí para comenzar a dialogar. Vemos aquí una escena, Pastor Oscar, en la cual los fariseos le recriminan a Jesús acerca de sus discípulos. No es la primera vez que sucede esto, ¿no es cierto? No están recriminando directamente a Jesucristo, sino a los discípulos. Ya habíamos visto en el capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando ellos comían algunos granos el día sábado, y ahora le recriminan que sus discípulos comían sin lavarse las manos. ¿A qué se refiere aquí el texto? Claro. ¿Y cómo podemos entender esta situación? En primer lugar, me llama la atención que ellos se aferraban a la tradición de los ancianos. Habría sido más hermoso o mejor que se hubiesen aferrado a las escrituras más que a la tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, se utiliza aquí en el Evangelio de Marcos y en realidad en el Nuevo Testamento. La palabra tradición se dice en griego paradosis. Para es una preposición, quiere decir que algo se pone junto a. Y dosis viene de didomi, el dar, ¿no? Entonces algo que fue entregado, un legado que fue entregado pero anexo. Un legado anexo no puede superar al original. Entonces, ellos se aferraron más a la tradición, al legado que fue agregado, y no a la escritura, que era lo más importante. Era como algo sucedía parecido en el santuario. ¿Qué era lo más importante? Lo que estaba dentro del arca. ¿Qué era lo un poquito menos importante? Era lo que estaba fuera del arca. Se hacía una diferencia. ¿Qué había dentro del arca? La ley. ¿Qué había fuera del arca? El libro escrito a mano por Moisés, ¿no? Ahora, aunque el libro que fue escrito a mano por Moisés es la escritura, ¿no? Pero dentro de esa escritura el Señor quiso destacar algo muy importante. Ahora, volviendo acá a la escritura y la tradición, ¿qué era lo más importante? La escritura. Entonces ellos querían validar más lo menos importante. Ahora, ninguna de esas referencias de lavarse las manos y otros rituales estaban para el pueblo. El Señor los había dado para los sacerdotes. Sí, ellos tenían que lavarse no solo las manos, a veces también los pies, y en algunos casos el cuerpo entero, tenían que bañarse. Pero ese era un propósito ritual con un sentido de purificación para estar delante de Dios. El pueblo no lo necesitaba. No era un requerimiento para todos los judíos, todos los israelitas, sino solamente para los sacerdotes. Y ahora quizás sería bueno aclarar dos cosas, ¿no es cierto? Primero, que esta tradición no era, si bien es cierto, nace de una cuestión higiénica, lavarse las manos, por eso aparece la indicación en el Antiguo Testamento para los sacerdotes, no era solamente una cuestión higiénica, también había un elemento ritual, un elemento que tenía que ver con la santidad del trabajo que realizaban los sacerdotes y que ellos ahora lo traspasan también a los judíos. Entonces, nos estamos hablando aquí de una situación que ellos habían impuesto, en primer lugar, ¿no? Claro. Porque eso es la tradición. La tradición es algo, mira, esto dice la Biblia, pero ¿qué te parece si lo practicamos de esta manera, ¿no? Hay principios que nos entrega la Biblia
Hay indicaciones que nos indica la Biblia, pero de allí pueden venir otras indicaciones menores o como usted decía, ¿no es cierto?, que son ya de otra importancia, que tienen que ver en cómo aplicar el principio. Pero eso puede variar, ¿no? No es una única manera de hacerlo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a fijarnos en esa tradición, que la tradición es la manera en que los ancianos, los líderes, los rabinos trataban de explicar la ley o hacer cumplir la ley, ellos colocan esto que era de menor importancia como la única manera, por así decir, de cumplir el principio. Claro. Y ese es el primer problema. Ahora, si nosotros tratamos de buscar en las Escrituras, si aparece en alguna parte que deben lavarse 7 veces las manos, no lo vamos a encontrar. Ese era un comentario extra. Era lo que algún rabino pensó, lo interpretó así. Pero ellos eso lo consideran como extremadamente inspirado, más que la Escritura, porque aquí el Evangelio de Marcos insiste en que ellos estaban aferrados a la tradición. Exacto, aferrarse a las formas más que al fondo del tema. Claro, y eso es lo que Jesús los critica, porque después le dice en el verso 8, bueno, vamos a leer parte del 6 y 7, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa eran los comentarios que se formó como tradición para los judíos, que hacían los rabinos, ¿no? Eso era un comentario escrito que dejaron ellos. Y otra cosa son los mandamientos de Dios. Entonces hay personas que confunden los mandamientos de Dios pensando en que son mandamientos de hombre. Y cuando uno revisa los mandamientos y pasa por el 4º mandamiento, que habla del sábado, y entonces muchos dicen: ah, no, eso es mandamiento de hombre. No, eso es mandamiento de Dios. Está en los 10 mandamientos originales. Claro. Y ahí es donde la tradición cambió la santidad del sábado por otro día, ¿no es cierto? Claro. Ese es un muy buen ejemplo de cuando se impone más el comentario de la persona, del ser humano, a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y además Jesús les insiste, le dice: porque Moisés dijo, y aquí Jesús lo lleva a la Escritura, a Moisés, a la verdadera Escritura: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. El verso 11: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Entonces aquí había un juego. Aquí hay otra tradición, ¿no es cierto?, que le está mostrando cómo las tradiciones de los seres humanos pueden contradecir el mandamiento explícito de Dios. Y eso es grave. Muy grave. Era muy grave porque cuando un hijo, sus padres llegaban a viejo y él tenía suficiente económicamente hablando y él podía sustentar a sus padres que ya estaban en la senectud, entonces él podía decir: padre, todo lo que yo tengo es corbán. ¿Qué quiere decir corbán? Ofrenda. Pero esa palabra se convirtió como en una palabra ritual, en donde ellos decían corbán delante del sacerdote o en el templo, y entonces todo lo que él tenía, su hacienda, su economía, todo, pasaba a pertenecer a Dios. Y descuidaban a los padres podían estar enfermos, podían estar sin cuidado, y a ellos no les importaba. Se libraban a través de esa tradición de su responsabilidad con sus padres. Claro, y entonces aquí había pecado de ambos lados, de los sacerdotes y de la persona que hacía la ofrenda, porque el sacerdote le convenía que le entregaran todo. Ellos iban a tener un mejor pasar. Sin embargo, no era la voluntad de Dios. Y por otro lado, este hombre se sacaba un
una responsabilidad de encima frente al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. O sea, eso le da como permiso para transgredir el mandamiento, cosa que nunca ha sido el propósito de Dios, que nosotros nos vayamos contra lo que Él explícitamente ha indicado en su palabra. Claro. Y vemos que acá, por cumplir una tradición, ¿no es cierto?, se quebranta la ley de Dios. Entonces, vemos dos ejemplos acá, ¿no? Primero, en el lavamiento de manos en sí, quizás destacar, no es que el Señor no quiere que nos lavemos las manos antes de comer, eso está bien, eso es una higiene. El problema está de que ellos habían convertido este lavamiento de pies en un ritual mucho más allá de lo que debía ser, ¿no? Claro. Tenían que lavarse más de una vez, ¿no es cierto?, hasta 7 veces. Incluso por ahí leí de que podían hacerlo, si no había agua, podían hacerlo así, sin agua, simulando, porque lo importante era el ritual, no tanto la limpieza al final. Entonces, se le da más importancia a algo que pierde el objetivo por centrarse en el procedimiento, en la forma, más que en el fondo, ¿no? Dios quiere, obviamente, que nosotros seamos personas aseadas, higiénicas, que no nos enfermemos. Es parte de las leyes de la salud que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros colocamos las tradiciones de lo que las personas dicen por sobre lo que Dios ha dicho, tanto en el caso del lavamiento de los pies como en el caso del cuidado del padre y madre, ¿no es cierto? Y para no tener que darle a los papás, yo dedico mis cosas a Dios, ¿no es cierto? Como menciona acá este versículo, estoy yéndome en contra de lo que Dios dice explícitamente. Claro, ahora, Jesús pasa, aborda el aspecto de la tradición diciéndole que no es tan importante la tradición como la Escritura, pero ahora Él va al fondo del asunto. Y en el verso 6, dice, Él les dijo, hipócrita. ¿Por qué? Porque resulta que ellos estaban transgrediendo un mandamiento por encima de la tradición. Y después, en el verso 14, dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme y entended. Y aquí les da como un... aquí los pone en un paradigma que ellos deben decidir. Dice, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, entiendan lo que yo he dicho. No solo escuchen, sino entiendan. Aquí hay un elemento que es muy curioso, ¿no? Porque Jesús está diciendo, no es lo que contamina lo que tú comes, lo que entra, sino lo que sale. Esto podría dar para que algunas personas piensen que Dios está dando permiso y licencia para comer cualquier cosa. Claro. Total, eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que yo hago, ¿no? Mis palabras, algo más espiritual. Sin duda esto nos lleva a tener que hacer algunos comentarios al respecto, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido de nuestra primera parte, así que lo vamos a dejar pendiente para poder seguir conversando después de la pausa aquí en el programa Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios, por aquellos que de distintas partes del mundo, de América Latina, nos siguen y nos comentan. Gracias por su seguimiento, gracias por su compañía. En realidad nos sentimos muy felices cuando ustedes nos hacen llegar sus saludos y comentarios. Pastor Óscar, estábamos hablando acerca de este versículo, el versículo 14 y 15 especialmente, claro, cuando dice que no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. ¿Eso nos está dando una licencia como para poder comer cualquier cosa? ¿Eso es lo que Jesús está queriendo enseñar? ¿Cómo podemos entender este versículo? Claro, sí, alguien podría pensar eso, ¿no? Que es una licencia, pero
si nosotros revisamos cuidadosamente el verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, la comida, ¿no? Y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces allí alguien podría decir, claro, ahora yo puedo comer todo lo que yo quiera. Sin embargo, aquí hay dos cosas que tenemos que destacar. Primero, alimento. ¿Qué era alimento para el Señor Jesús? ¿Y qué era alimento para los judíos? Estaba claramente explicitado en el Antiguo Testamento cuáles eran los alimentos que ellos tenían. Claro, mire, si nosotros, en beneficio de nuestros amigos que están con nosotros, escuchándonos, vamos a ir al libro de Levítico en el capítulo 11, a destacar algún texto por allí que nos ayude a explicar. El capítulo 11 de Levítico está hablando de los animales limpios que el Señor aconseja, no el hombre, ni Moisés, el Señor. Habla de los peces, de las aves, en fin. ¿Cuál era el motivo por el cual Dios puso esta ley para ellos? Allí en Levíticos, capítulo 11, verso 44, verso 44 al 47 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros os santificaréis. O sea, después que le habla de los alimentos, el propósito era la santificación. Os santificaréis y seréis santos. Miren, interesante eso, la alimentación tiene que ver con la santidad. La santidad. Porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Mire, interesante, persona, no cuerpo solamente, persona. Si mi cuerpo es parte de mi persona, porque yo no soy solo cuerpo, soy mente, espíritu, ¿no es cierto? Y además, así que con ningún animal, no os contaminéis con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45, porque yo soy Jehová que hago subir de la tierra de Egipto, seréis pues santo porque yo soy santo. Hay un elemento de santidad, de semejanza a Dios. Y continúa, porque podría haber sido uno o dos textos, pero continúa, dice, esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, de todo ser viviente que se mueve en el agua, en la tierra. Verso 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces aquí no es una cuestión ritual, es una cuestión de santidad porque Dios es santo. Así es. Es decir, si la Biblia a mí me dice que el cerdo es inmundo y yo lo consumo, no me puedo presentar ante un Dios santo, porque eso me lo está diciendo. Estoy tergiversando. Estoy contaminando mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, Pastor Oscar, Jesús no está hablando de que cualquier cosa se puede comer, sino que aquellas cosas que ellos consideraban contaminadas de manera ritual, no necesariamente estaban contaminadas. No estamos hablando, ¿no es cierto?, de los alimentos que Dios puso o no puso, sino que dentro de la alimentación que Dios nos dio, ellos decían que algo no se podía comer porque estaba contaminado ritualmente bajo ciertas circunstancias. Entonces Jesús dijo, no hay necesariamente esa contaminación ritual, eso no es lo importante. Lo importante es con nuestro carácter, ¿no? Aquello que está en nuestro corazón. A veces ellos se han fijado en cuestiones más externas que internas. Por eso dice claramente el versículo 20, pero decía que lo que sale del hombre, al final del versículo, es claro, del 20 en adelante, y que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Está hablando de que por el
por nuestra condición y naturaleza pecaminosa, nosotros de nuestro corazón salen cosas malas. Sí. Y cuando nosotros permitimos que eso se lleve a la acción, eso nos contamina delante del Señor, ¿no? Porque vamos a decir que por causa de la degeneración que el pecado ha producido, hemos nacido como programados, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón tiene una tendencia a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, que son las que acabamos de leer. Y es cuando nosotros llevamos eso a la acción, es cuando nos contaminamos, o cuando eso se convierte en un pecado que nos lleva a estar en una situación de pecado delante de Dios y por lo tanto con una relación cortada con Dios. Dios quiere establecer una relación buena y por lo tanto Él nos dice que nosotros debemos impedir que esas cosas que están en nosotros se lleven a la acción. O sea, alguien puede decir, bueno, yo soy así, ¿no? Así nací, tengo que hacer lo que me sale del corazón. Y acá Jesús dice que no tenemos que hacer las cosas que salen del corazón, sino que tenemos que pedir que el Señor transforme nuestra vida, nuestro corazón, para vivir de acuerdo a su voluntad. En el fondo, Jesús, su tema aquí no es la alimentación, sino que el enfoque era hacia el sentido espiritual. Es decir, lo que sale del hombre, ¿no es cierto?, puede afectar a otro, lo que yo digo, lo que yo hago. Afecta al más débil, al que recién está conociendo al Señor. Lo puede desanimar y además puedo cometer pecado, además. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hablando de paso en este asunto de la alimentación, allí en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12 y 13, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, si alguien persiste en decir, no, pero es que el chanchito es rico, así que yo lo como, pero se puede comer. Claro que se puede, pero no se debe. Eso según lo que dice la palabra. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, el Señor definitivamente lo que está haciendo en este capítulo, en este relato, es tomando una práctica que ellos, los fariseos, están criticando de sus discípulos, para enseñarles que dentro de lo que ellos consideraban, ¿no es cierto?, ritualmente impuro, por no haberse lavado las manos en este caso, eso en realidad no importa. O sea, por supuesto hay alimentos buenos que el Señor nos ha recomendado, pero no es el lavamiento de manos, ¿no es cierto?, lo que hace que eso sea apto o no. Todos los alimentos que Él dio son buenos para nosotros si lo hacemos, ¿no es cierto?, obviamente con la actitud y de la manera correcta, ¿no? Aquí hay cosas de mayor y menor importancia. Lavarse las manos, como bien tú decías, es bueno. Algo higiénico, puede prevenir enfermedades inclusive, pero los principios son los importantes. Por ejemplo, en el caso de la parábola de Jesús, del buen samaritano, pasó un levita, pasó un sacerdote, miraron al hombre que estaba herido, pero pensaron consigo mismo y dijeron, no, es que yo voy justo para el tiempo, al ritual, al culto, y no puedo fallar, ¿no? Pero ¿qué era más importante en ese momento? Era atender a aquel que lo necesitaba. Entonces hay cosas que son más importantes. Y en este caso es más importante el cuidar que nosotros no desarrollemos, no cultivemos una actitud de pecado, ¿no es cierto? Que habla de los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, habla de envidia, calumnia, orgullo.
que es parte de lo que los discípulos, los fariseos están manifestando, Claro, ¿no? Están con un espíritu de crítica Claro. y de menoscabo de parte de los seguidores de Jesús, Ahora, hacia los seguidores de la Jesús. diferencia entre los principios de Dios y los rituales es que el ritual se ve. Y entonces eso hace ver Exacto. que yo Tendemos soy a fijarnos en las cosas. en las cosas externas. Claro. Los principios muchas veces no se ven. Ajá. Pero son peores a veces. O sea, el quebrantar esos principios es peor que a veces descuidar algún elemento externo. Eso es lo que Jesús está queriendo Claro, decir, ¿no? exactamente. Muy bien. Hemos comentado bastante este primer relato de los primeros 23 versículos del capítulo 7 de Marcos. Pero luego desde el versículo 24 al 30 aparece otra historia, otro relato que es un poquito curioso porque es de una mujer extranjera que estando Jesús en Tiro, en Sidón, fuera del territorio de Israel, cosa muy curiosa, ¿no es cierto? Porque se fue a otro país. Es la única vez que se registra que Jesús en su ministerio, porque sabemos que estuvo cuando niño en Egipto, ¿no? Pero durante su ministerio, la única vez que se registra que haya salido de los límites de Israel es acá cuando va hacia Tiro y Sidón. Y se encuentra con gente, con una mujer que de alguna manera lo conoce, de alguna manera sabe quién es, y lo busca para pedirle una bendición. Y aparentemente Jesús se porta o tiene actitud un tanto indiferente hacia ella. Esta mujer quería una sanidad, ¿no es cierto? Quería que le ayudara, ¿no? El problema, el versículo 25 dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y aquí está la respuesta de Jesús, que parece bastante indiferente. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O sea, Jesús está diciendo, mira, yo no le puedo quitar la bendición al pueblo de Israel y dárselo a alguien que no es judío, y le llama perro. ¿Cómo podemos entender esto? Es un poco fuerte, Claro, ¿no? un poquito fuerte, aparentemente. Ajá. Aparentemente. Bueno, la primera razón por qué Jesús fue a darse una vueltecita por allá por Tiro y Sidón, si eran fenicios, se dice que los fenicios pertenecían a la antigua raza cananea. Y los cananeos, la orden de Dios había sido exterminarlos. Pero quedaron algunos. Y Jesús se da una vuelta por allá, porque según algunos comentarios, según algunos escritores, dicen que por esas tierras también había muchas familias judías. Entonces, eso como que Jesús lo obligó a ir por allá para también dar el mensaje a ellos, porque había parte de su pueblo. Muy bien. Entonces, aquí le sale al paso esta mujer sirofenicia y ella le responde muy acertadamente, porque ella no le rebate, ¿no? ¿Cómo me dice a mí que no soy...? Se ofende. No se ofende, sino que ella entendió y le dice, no importa, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Así que con eso yo me conformo. Claro, es decir, con las migajas. Si la bendición espiritual tuya, aunque sea así, para mí es mucho. Y eso fue interesante. Ahora, quiero destacar la palabra perro, porque en griego existe la palabra perro, en griego se dice kion. Perrito se dice kinidion, perrito. Pero hay una tercera palabra que es para el perrito regalón. Perrito faldero. El perrito faldero, ese perrito que se sienta con la familia. Y algunos hasta duermen con el perrito. Y algunos hasta duermen con ellos. Entonces, a ese perrito, y ese tiene otro nombre, y el nombre que el Señor Jesús allí le dio fue Quinarion. Era un Quinarion. No era un kion. El perrito que duerme dentro de la casa, que es parte de la familia. Que es de compañía, ¿no es cierto? Entonces, Jesús le dio un trato deferente. No es un insulto, finalmente. No fue un insulto. Fue un trato deferente y la hizo parte de la familia.
Entonces yo pertenezco a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Pero tú eres un perrito regalón que eres parte nuestra también. Es Pero decir, que, claro, fue una forma muy bonita, ¿no? De integrarla. Y ella se sintió bien con esto, ¿no? Así que la hizo pertenecer a la familia, le dio un buen trato y la hizo sentir que ella también podía recibir las bendiciones del pueblo de Dios. y esta fue una lección para los discípulos especialmente, que ellos estaban todavía con este prejuicio de que aquellos que no eran judíos no debían o no eran merecedores, no eran dignos de las bendiciones de Dios y del ministerio de Jesucristo, que ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Y por lo tanto consideraban que esta mujer no debía recibir esas bendiciones, pero Jesús demuestra que ella también es Hijo de Dios y que también puede recibir esa Claro. bendición. Y además, que cuando ella dice, sí, pero los perrillos, este perrito regalón, puede comer de las migajas no es un alimento distinto del que los de la familia están comiendo allí en la mesa. Es decir, ¿las migajas de qué son? Del pan. Ese pan que yo estoy comiendo es el mismo de las migajas. Es decir, ella estaría comiendo del mismo pan. ¿Cuál es el pan? Aquí está el pan, pan de vida, la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios que era para el pueblo de Dios, y si alguien cree en el Señor, entonces tiene los mismos derechos de comer del mismo pan, aunque sea en migajas. Así es. Muy bien, vamos a seguir comentando estos relatos que aparecen en el capítulo 7 después de regresar de esta segunda pausa. Hola amigos, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene algo que contarles. La guía de estudio titulada El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por la invitación a ser parte de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Usted también puede ser parte de esta escuela al escribir, al solicitar los cursos que se nos acaban de ofrecer. Sea parte también de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, material que llega a usted gracias a los aportes de nuestros ángeles de esperanza. Bueno, querido Pastor Oscar, estamos hablando aquí acerca de la obra que Jesús estaba haciendo, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, en relación a lo que vimos de esta discusión con los fariseos, vimos de esta mujer en Tiro y Sidón, la mujer sirofenicia, y ahora al final del capítulo 7 aparece un milagro de un sordomudo. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano sobre él. Regresamos ahora a Galilea, claro, y se enfrenta Jesucristo a un sordomudo, Decápolis, al otro lado del mar, ¿no? Todo una cruce, trayectoria. Clara, ¿eh? ¿Sabes qué? Me llamó la atención eso a mí y me puse a curiosear. Y él salió de Tiro y Sidón. Entre Tiro y Sidón hay por lo menos unos 30 kilómetros, 20 a 30 kilómetros. Jesús lo hacía a pie. Claro. Después dice que fue de Sidón, bajó hacia el mar de Galilea. Entre Sidón y el mar de Galilea hay entre 60 y 50 kilómetros. Es admirable lo que Jesús, su misión, cómo lo hacía. Y después del mar de Galilea a Decápolis, ahí no se menciona en qué lugar, pero Decápolis por allí entre unos 30 a 20 kilómetros.
Es decir, un tremendo recorrido. Jesús era un hombre, tenía una fortaleza inmensa. Así es. Y se entregó el todo por el todo, ¿no? No reclamaba por caminar tanto. Exacto, ¿no? Sin las facilidades que hoy día existen para el transporte. Claro. En aquella época todo era caminando. Ahora, volviendo al milagro aquí, de este sordo mudo, primero es que este sordo mudo que le traen, se lo trajeron y él también quería ir. Jesús nunca va a hacer un milagro a alguien que no quiere un milagro. Es decir, los milagros no solo son físicos, también son espirituales. Requieren cierta fe, ¿no? Como vimos, quizás no alcanzamos a destacar la fe de la sirofenicia, que por su fe el Señor le concede el milagro, ¿no? Correcto. Y aquí nuevamente hay alguien que acude a Jesús para que Él haga un milagro, muestra la disposición de las personas a recibir la bendición de parte de Dios porque creen en Él. Claro, y en el caso de la mujer sirofenicia, el Señor le otorga, ¿no es cierto?, esa bendición, ese poder. Y a la mayoría de los que sanaba Jesús le decía, quiero ser sano. Y utilizaba el verbo sozo. El verbo sozo en griego se utiliza tanto para para sanidad del cuerpo, como en algunos casos para perdón. Para salud, sanidad espiritual, ¿no? Sanidad espiritual. Entonces allí se mezcla esto, ¿no? La sanidad espiritual con la sanidad del cuerpo. Aquí en el caso del sordo mudo, en el verso 33, el 32 dice, y le trajeron un sordo mudo y le rogaban que pusiese las manos. Aquí hay una acción de Jesús, sus manos. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tomó de esa saliva y la puso en su lengua, con su dedo, ¿no? Y al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aquí vemos una acción de Jesús muy cercana. Y si nos preguntamos, qué raro esto, que Jesús se acerque y lo toque en los oídos, en su lengua. Bueno, tal vez no es tan de extrañarse, porque Jesús cuando creó a Adán lo hizo con sus manos. Y entonces aquí está Él demostrando que Él es el creador y además es el recreador, porque Él está recreando los oídos y está recreando su lengua, su boca, para el lenguaje. Entonces aquí vemos un milagro en el cual también nos transporta a la creación. Y esto nos transporta a la vez a la recreación final, cuando nosotros seamos transformados, ¿no? El Señor también tendrá que recrearnos. Ahora, lo otro que destaca aquí, el verso 36, dice, y les mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Era difícil guardar silencio frente a algo tan maravilloso que sucedía en su vida. Claro. ¿Sabe? Pastor Oscar está recordando que en el ministerio de Jesucristo podemos ver distintas maneras en que Él realizó milagros. A veces con un toque, como en el capítulo 2, ¿no es cierto? Él toca al leproso, o capítulo 1, al final del capítulo 1, ¿no es cierto? Y le dice, sé limpio. En algunos casos a distancia, ¿no es cierto? Cuando al hijo del noble le dice, ve que tú, o el siervo creo que era, también va a distancia, ni siquiera fue, y ya estaba sanado. En otro caso, ¿no es cierto? Como vimos en el capítulo 5 o 6, aparece esta mujer que ella va y toca el manto de Jesús. Y Jesús, ¿no es cierto?, reconoce que hubo un milagro allí. Y así, ¿no es cierto?, vemos que hay distintas maneras. Y aquí hay una particularidad interesante, ¿no? Claro. No es el único milagro en que Jesús usa la saliva como un poder regenerador, ¿no?
está el ciego nacimiento de Juan capítulo 9, está otro, ¿no es cierto?, que también le pone saliva en los ojos. Podemos ver distintas maneras en que esto sucede, pero que siempre está ese elemento, como usted dice, del poder de Dios para recrear, para restaurar, para salvar, ¿no? Quizás los distintos métodos tienen que ver con los contextos de las personas. Claro, y el momento. El momento, ¿no? Para poder enseñar algo, porque los milagros no eran solamente milagros, eran oportunidades para enseñar y mostrar su autoridad, su poder, acerca de qué se trataba lo que él venía a hacer. Ahora también el verso 36, no era el 36, sino que era el 34. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Gimió. Ahora Jesús, ese gemir también se puede traducir como se lamentó, pero no se lamenta por el sordo mudo, sino que aquí Jesús proyecta a este sordo mudo al pueblo de Dios, que estaba sin oír la verdad y sin poder predicar la verdad. Y entonces él se lamenta, dice, qué pena que el pueblo de Dios esté en la misma condición de este sordo mudo, sin oír lo que tiene que oír, la verdadera enseñanza, no la tradición, sino la escritura, y además, por no oír lo que tienen que oír, el mensaje esencial de salvación, entonces ellos tampoco pueden hablar, pueden entregar este mensaje. Y por eso que él gime, ¿no? No está gimiendo por él, claro, sino por los demás. Okay. Y eso da un gran testimonio que hace imposible que la gente, digamos, permanezca en silencio al respecto. Nos van quedando pocos minutos, pastor, y queremos revisar este último relato que nos trae la lección de esta semana en el capítulo 8. Después de la alimentación de los 4.000, hay dos alimentaciones, ¿no? Una de 5.000, otra de 4.000. Acá en el capítulo 8 aparece uno de los 4.000. Y luego aparece un requerimiento, versículos 11, ¿no es cierto? Están todos maravillados con lo que sucedió, y dice el versículo 11 que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué esta señal, pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vemos acá, ¿no es cierto?, esto que Jesús se queja un poquito, como está, ¿cierto?, de esta generación que solo confía en aquellas cosas que puede ver y no se da cuenta del mensaje que está detrás de lo que Jesús hace, ¿no? Querían ver una señal, un milagro como lo que estaba haciendo, pero que ahora lo hiciera delante de los fariseos, de los judíos, para poder demostrarles quién era Él. Aquí hay algo que tal vez tenemos que comentar, porque es muy importante. Hay gente que piensa que si en su iglesia no hay un milagro, no es iglesia verdadera. O piensan que la religión es solo de milagro. Y entonces eso pensaban los fariseos y los que vinieron aquí, ¿no es cierto?, para tentarle, y le pedían señales, es decir, nosotros creeremos en ti, pero si tú nos haces un milagro. Pero Jesús no vino a hacer show a la tierra. No. El Evangelio no es un show. El Evangelio es un mensaje de salvación que está basado en la Escritura. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos allí a el verso 15 del capítulo 8 dice, y discutían entre sí y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, es decir, de las falsas enseñanzas, el falso pan que ellos estaban entregando. Y
Para complementar, quiero que leamos allí en Lucas capítulo 16, Lucas 16, verso 31. Dice, mas Abraham le dijo, allí en la parábola del rico y Lázaro, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, estaban solamente esperando las señales, ¿no? Claro. Una fe mal encaminada. Claro, ¿y dónde estaba la fe? No en las señales. La fe tenía que estar en la Escritura y en los profetas, porque eso les llevaba por buen camino para reconocer al Mesías. Entonces aquí había un problema. Aquí ellos habían dejado la Escritura, se estaban quedando casi con solo la tradición y más encima querían solo señales. Y estaban descuidando la Escritura y los profetas. Es decir, todo el escrito de Moisés más todos los escritos de los profetas. Es decir, en otras palabras, el Antiguo Testamento. Querido Pastor Oscar, lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Cuál sería la invitación, la reflexión final que usted podría dar a nuestros amigos que nos están viendo a la luz de lo que hemos estudiado en esta lección? Estimados amigos, yo quiero confesarles que la vida cristiana no es una vida para vivir hacia nosotros, sino que la vida cristiana es para glorificar a Dios. Los fariseos y los judíos demandaban señal, ellos estaban centrados en ello, ellos querían convencerse, ellos querían decir si esto es bueno o es malo, pero se habían salido de la palabra de Dios. La única seguridad que nosotros tenemos en este momento no son los milagros, es la palabra de Dios. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios yo puedo glorificar a Dios. Yo te invito a que tu vida pueda glorificar a Dios. ¿Cómo? Conociendo la palabra, porque la palabra te va a llevar a Jesús. Cuando tú aceptes a Jesús, estarás glorificando a Dios. Y para eso quiero orar contigo. Así que quiero que oremos para que el Señor pueda guiarnos en nuestra vida. Oremos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, estamos orando a ti para que tú nos des la sabiduría del cielo, para entender tu palabra y para que tu palabra nos lleve a Cristo, en quien tenemos la salvación. Señor, que no nos centremos en nosotros mismos, sino que nuestra vida pueda glorificarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, bendice a nuestros amigos. Acompaña a aquel que lo necesita también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por esa invitación. Muchas gracias por esa oración que nos invita a poder poner nuestros ojos, nuestra mirada en la palabra de Dios, y no en las tradiciones, no en lo que las personas nos dicen, sino en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Esto y otras cosas seguiremos estudiando a lo largo de esta temporada, así que quedan ustedes invitados para la próxima semana, donde seguiremos estudiando el Evangelio de Marcos acá en Lecciones de la Biblia.